Quiero continuar con esta serie que hemos comenzado. Comenzamos hace 2 semanas. ¿Recordáis cómo se llama? Ya ahora lo ha puesto Michael. Ya. Corazón pastoral. ¿Recordáis que ese era el título? Y estábamos queriendo poder conocer aspectos que tienen que ver con el corazón de un pastor, de pastores, de ancianos, de obispos, de diáconos, que la Biblia habla, ¿no? Y a través del ejemplo pues, de Juan, de Jesús, de Pedro, de Pablo. Yo quiero continuar con ello, y creo que ya va a ser la tercera y última predicación. Y este tema me fascina en el sentido de que pocas predicaciones he escuchado yo en relación a esto. De un pastor, por ejemplo, hacia su iglesia. No sé si es, creo que no es el tipo de predicación que se suele predicar como pastores a veces. Pero yo te animo que en esta hora también no pienses en mí como el mensajero, sino que pienses simplemente hay un pastor que me está dando una predicación, un mensaje, ¿vale? Como yo no quiero hacerlo como algo personal, no estoy diciendo eso, sino que quiero que podamos entender. Porque mira, algo que también sabemos es que no somos eternos, ¿verdad? Aquí en la tierra me refiero, pero en el cielo sí. Pero aquí no somos eternos y a lo mejor hoy estamos como pastores y a lo mejor mañana están otros pastores. Y lo que nosotros anhelamos es que la iglesia siempre honre a los pastores. Que la iglesia esté uno, esté otro, esté el que esté, que la iglesia también los tenga presentes. Por eso creo que es importante esta serie de predicaciones. Y hoy el título de esta predicación es un título un poco raro, pero es abandonado. Y quiero que me acompañe, o bueno, vamos a leerlo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 11. Quiero que tengan presente este texto, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque me gustaba mucho como lo decía en esa versión. Vamos a leerlo, ¿de acuerdo? ¿Está conmigo? Sí. 2 de Timoteo, por si lo están anotando, capítulo 4, versículos 6 al 11, ahí está. Dice, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, dice Pablo. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Recordáis que estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo. Recordáis, ¿verdad? Y aquí Pablo está hablando de esto. Hay esa corona de justicia. Pero mira lo que dice el versículo 9. Como si no tuviera nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Él dice, yo ya estoy mayor, estoy pronto ya a partir con el Señor, he peleado la buena batalla. Pero ahora dice, versículo 9, y presta atención a esto. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas, es un hombre, una persona, me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marco contigo cuando venga, porque me será de ayuda en mi ministerio. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, es una carta personal que Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo está escribiendo esta carta, en aquel momento está en la cárcel. En aquel momento está en Roma y él ya no tiene la libertad para salir y predicar. Está encarcelado. Y Pablo le escribe a Timoteo, le da consejos sobre situaciones respecto al ministerio. Pero es interesante que aquí Pablo abre su corazón. Y quizás tú has leído mucho acerca de Pablo y a lo mejor no te has detallado de este pequeño detalle. No te has percatado de este pequeño detalle que dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me ha desamparado. Ha amado más este mundo que el ministerio, que el Señor. Y se fue a Tesalónica. Mira, es curioso este texto. Hay un sentimiento de soledad en el apóstol Pablo que quizá pocas veces tú vas a encontrar en la palabra. Sí que vas a ver que Pablo ha pasado por tormentos, por dificultades, por situaciones. Él dice, he estado en aflicciones, he estado a la deriva en un barco. Pero aquí Pablo está abriendo su corazón a su discípulo, a su hijo espiritual, al cual ama, y le dice, ven pronto a verme.
ven pronto a verme. Mira, todos los hombres del Señor vivieron momentos difíciles, momentos de soledad. Jesús mismo lo vivió en Getsemaní. Dice la palabra que Él fue con sus discípulos y les pidió a sus discípulos que hicieran ¿qué? Que orasen. Y dice que sus discípulos se durmieron. Y allí estaba el Señor, en Getsemaní, luchando porque sabía lo que venía, pero solo. También tenemos la historia de Elías. Elías vivió como un profeta en aquellos tiempos relevantes, pero también hay un momento en que dice que él se va y deja a su criado y se va solo. Y entonces clama al cielo y dice: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mi padre. Experimenta ese momento de soledad, experimenta ese momento de angustia, ese momento difícil. Y ese momento difícil no es una cuestión de económica, de que han perdido el trabajo, de que son momentos también difíciles, pero aquí el principal motivo es el ministerio. Cuando Jesús va a la cruz es porque hay un propósito con Él. Y el cumplir ese propósito también conlleva el sufrimiento. Cuando Elías le dice a esta Jezabel: voy a matarte, no es porque Elías, yo qué sé, sea una persona que habla mal, una persona, no, es por el ministerio que Dios le ha encomendado. Cuando Pablo se encuentra así, también es por el ministerio. Si tú te fijas, él dice: solo Lucas está conmigo, tráeme a Marcos contigo, porque me será de ayuda al ministerio. El enfoque de Pablo no está ni en su vida, digamos, de salud, sino que está enfocado en el ministerio. Y en el ministerio se puede vivir ese abandono, se puede vivir esa soledad. Y hoy quiero hablarte desde este sentido de la soledad o del abandono que muchas veces los pastores pueden vivir. En este texto encontramos dos realidades que quiero decirte. La primera es rápida. Mira, cualquier persona, por segura que se sienta, por mucho que haya servido al Señor, puede ser arrastrado y llevado sutilmente por el enemigo para abandonar el ministerio, para abandonar la fe incluso. Esto es lo que le pasa a Demas. Dice: Demas me ha desamparado. Demas ha cogido y se ha ido detrás de las cosas de este mundo. La Biblia no nos habla mucho de Demas, pero hay algunos textos donde Pablo habla como compañero suyo y dice: te saluda Lucas, pero también te saluda Demas. Pero ahora aquí dice: Demas me ha desamparado. Demas ha cogido la puerta y se ha ido a Tesalónica. Algunos teólogos dicen que empezó a tener miedo del ministerio porque vio que Pablo estaba encarcelado y dijo: quizá a mí me pueda pasar lo mismo. Pero hay otros que dicen que fue por una cuestión simplemente de que ya no quiso servir más al Señor y se apartó y se alejó. Lo que vemos en la vida de Demas es que cualquier persona, por segura que se sienta, por mucho que pueda servir al Señor, puede correr el riesgo de apartarse. Ahora, nadie se aparta así de repente de la noche a la mañana, sino que hay un proceso, hay un cambio en el corazón que se desliza amando más otras cosas que al Señor. Hay un desliz que poco a poco la persona va dejando de amar a Dios y va empezando a amar otras cosas. Porque, ¿sabes? Cualquier persona siempre tendrá algo que lo amará con todo su corazón. Y si no es Dios, pues serán otras cosas. Serán los placeres de la vida. Será la familia. Será el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Pero el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo. Dios lo que anhela, lo que desea, lo que quiere es que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Pero aquí vemos un hombre que, a pesar de haber estado viajando con Pablo, a pesar de haber visto milagros que Pablo hizo, a pesar de haber visto las predicaciones que Pablo hizo, seguramente él también predicaría en algunos momentos, toma la puerta y se va. Pero también vemos la otra realidad. Hay un pastor aquí, un apóstol, Pablo, que está herido. Te hago una pregunta, una reflexión. Cuando la Biblia nos muestra un poquito este ejemplo, ¿no? Cuando la oveja se descarría, ¿qué es lo que hace el pastor? Cuando la oveja se pierde, cuando la oveja es herida, dice que el pastor de alguna forma deja las 99 y va a buscar a aquella que se ha perdido. Aquella que está herida. Dice que la toma sobre sus hombros, la lleva y la sana, la cura, la restaura. ¿Verdad? ¿Sí?
Pero te hago una pregunta. ¿Y cuando el pastor es herido? ¿Quién cura al pastor? ¿Quién está por el pastor? ¿Quién sana esa herida del pastor? Claro, nosotros diríamos, pues Dios, claro. Pero si Dios mismo utiliza esta dinámica, para que me entiendas, cuando hay una oveja herida, Él utiliza a alguien de carne y hueso, terrenal, para ayudar a su pueblo. Entonces, también el pastor debería tener a alguien terrenal, a alguien de carne y hueso que pueda ayudar a su vida. La pregunta es, ¿quién cuida del pastor? Esta es la pregunta que en este tiempo yo estoy viendo en muchas conferencias. Se está saliendo este tema. ¿Quién cuida del pastor? Y hay incluso mesas redondas de reflexión, de hablar este tema, de compartir testimonio. Y de hecho incluso hay ministerios que se están levantando específicamente, fijaos, para trabajar con los pastores. Porque hay pastores que están mal, hay pastores que están quemados, hay pastores que están muy cargados. Y vamos a ver una cosa que quiero leer. Este es un libro que compré hace un tiempo, se llama Soy miembro de la iglesia. Es un libro cortito, pero en este libro yo leí una historia que me impactó. Y quiero leértela. Y es una historia que este libro habla. Y dice así, ¿vale? Tardo poquito. Jueves por la mañana, dice, el pastor Miguel tiene el calendario despejado. Ese día, algo extraño dado su ocupadísima agenda. En realidad no está tan libre. Ha apartado un tiempo para terminar su predicación del domingo. Estamos hablando del jueves. Tiene la Biblia abierta, el material de consulta a mano, comienza a estudiar. Y entonces suena el teléfono. Su ayudante le informa que hubo un accidente de tráfico y que una de las familias de la iglesia está herida. Las ambulancias se dirigen al hospital. Miguel deja su material de estudio sobre el escritorio y se sube al coche. Camino al hospital. Su ayudante vuelve a llamarlo. Los 5 integrantes de la familia Gómez estaban en el coche. Ninguno está gravemente herido, salvo Pablo, esposo y padre de la familia. Su condición es grave. El pastor llega a la sala de emergencia. Acaban de comunicarle a la familia que Pablo no sobrevivió. Ven a su pastor y corren hacia él llorando, impactado. Miguel está allí para consolarlo. Se queda con toda la familia durante 3 horas hasta estar seguro de que hay suficientes personas para apoyarlo y cuidar de ellos. Pasa por su casa para ver a su esposa y comer un sándwich. Ya es tarde. No está seguro de que pueda retomar la preparación de la predicación, aunque sabe que deberá hacerlo. Tiene que luchar contra el agotamiento emocional de la mañana y terminar el mensaje. Sin embargo, mientras entra a la iglesia, su ayudante le informa tímidamente que hay 2 personas que necesitan hablar con él. Consideran que es un tema urgente. Miguel se encuentra con los 2 hombres. Uno de ellos está encargado de la alabanza en la iglesia. No está conforme con su ministerio y está considerando renunciar. Miguel lo escucha durante 2 horas, lo consuela e intenta animarlo. La siguiente visita toma a Miguel por sorpresa. Jorge es uno de los principales líderes laicos en la iglesia. Miguel lo considera un amigo y una persona increíblemente vital para el cuerpo del líder de la congregación. A Jorge le cuesta hablar. Mi esposa está teniendo una aventura. No dice nada más durante 5 minutos, solo llora desconsoladamente. El pastor pasa más de 2 horas con Jorge. Oran juntos y conversan sobre los pasos que darán. Ya son casi las 5 de la tarde. Miguel está demasiado agotado para retomar la preparación de la predicación. En cambio, comienza a mirar la carpeta de correo electrónico recibido. Los pelos se le ponen de punta cuando reconoce uno de los remitentes, pero no puede evitar abrir el mensaje. Es de una de las personas más críticas del pastor en la iglesia. Tiene 2 quejas. La primera es por algo que él dijo el domingo en su última predicación. La segunda es porque no fue a visitar ayer a la cuñada de la remitente, que había tenido una cirugía ambulatoria. La mujer no es miembro de la iglesia y Miguel no sabía que iba a ser intervenida. El pastor cierra el ordenador y se dirige lentamente a su coche. Volverá a pasar por su casa para comer algún bocado. Necesita ir a ver cómo está la familia Gómez en el hospital.
Se quedará un rato con ellos, pero deberá dejarlo antes de las 7:30, porque le han pedido estar en un tiempo de oración por un partido de baloncesto de la secundaria local. Después del partido, muchos quieren hablar con él. Llega a su casa pasadas las 9 de la noche, entra en su pequeño estudio, cierra la puerta y comienza a llorar. Pablo Gómez, el esposo y padre que murió en el accidente, era el mejor amigo del pastor. Solo entonces Miguel pudo llorar a su amigo. No había tenido tiempo en todo el día. Esta historia cuando la leí me impactó muchísimo. Porque más allá de que uno diga, bueno, el pastor puede tener la agenda ocupada, pero es lo que hay en el corazón. Y me impactó mucho cuando leo que dice que al final del día es cuando el pastor puede ya llorar. Durante todo el día, por las circunstancias que había vivido, por las situaciones que otros estaban atravesando, no tuvo ese tiempo. ¿Quién cuida del pastor? ¿Quién debía de cuidar del apóstol Pablo ante el profundo dolor sobre Demas? ¿Quién debía hacerlo? Ahora, quizá podemos preguntarnos, ¿por qué este énfasis sobre los pastores? ¿Por qué ahora se tiene que ver este cuidado sobre los pastores? ¿No es lo mismo una oveja del redil que los pastores? Y quiero darte rápidamente algunos motivos que pueden contestar a esta pregunta de por qué hay que hacer este énfasis en los pastores. El primero de ellos es que sobre los pastores hay una responsabilidad y una carga mayor delante de Dios. Sobre los pastores hay una responsabilidad y una carga mayor delante de Dios. Hay una presión y una responsabilidad fuerte en el pastor. Como digo, no solo hacia los hombres, sino que tiene que ver con Dios. Mira, Hebreos 13:17 nos dice que los pastores tienen que velar y que tienen que rendir cuenta a Dios por la grey, por la oveja. Santiago 3:1 dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, dice, seremos juzgados de una manera más estricta. Los que enseñan tienen un peso de responsabilidad delante de Dios. Y Santiago aquí destaca esto, serán juzgados de una forma más estricta. Porque dependiendo también de lo que un pastor pueda enseñar, lo que un pastor pueda aconsejar, también puede afectar a la iglesia. Y puede dañar vida, como puede levantar vida. Hay una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad, como digo, en este sentido, frente a las personas. Por esto mismo, porque puede bendecir, pero también puede dañar. En el ministerio, hermano, y esto lo vemos también en la vida de Pablo, hay padecimiento. No por las cuestiones de la vida diaria, que también es un agregado, sino por el ministerio. Pablo fue apedreado. Pablo no fue apedreado por un problema de negocios con alguien. Pablo fue apedreado por predicar el evangelio. Y cuando una persona decide dedicarse al ministerio, cuando una persona decide servir al Señor, es una alegría, como veremos después, pero también hay que entender que va a haber padecimientos por causa del evangelio. Y sobre todo, hay una lucha espiritual. Hermano, el diablo sabe que si es capaz de generar destrozo en el pastor, como asignado por Jesús a ser pilar de la iglesia, entonces eso afectará a la iglesia. El diablo lo sabe, que si es capaz de hacer algo sobre el pastor o sobre la vida de los pastores, entonces eso va a generar un impacto en la iglesia. He conocido casos de pastores donde a lo mejor han tenido una situación terrible en su familia, por ejemplo, que su esposa haya sido infiel. Y eso ha generado un impacto en la iglesia de tal punto que hasta la misma iglesia se ha cerrado. No digo que la gente no pierda la fe, a lo mejor la gente, pero ha generado tanto dolor, tanto impacto que afecta a la iglesia. El diablo lo sabe. Y los pastores, hermanos, no son uno más, sino que son los que están al frente en la misión, son la punta de lanza. Piensa, por ejemplo, el pueblo de Israel. ¿De quién dependía el pueblo de Israel? Cuando va por el desierto, ¿a quién reclamaban? ¿A quién le decían, oye, dinos? A Moisés.
Y luego veremos un poquito más también de Moisés. Pero Moisés tenía la responsabilidad frente al pueblo. Satanás intentó tentar a Jesús. Porque no es una cuestión solamente natural, es una cuestión espiritual. Y claro que todos tenemos luchas contra carne, contra principados, contra potestades. Claro que todos tenemos luchas, pero en aquellos que están al frente del ministerio hay una lucha mayor. Hay una lucha mayor. Ahora, entendiendo esto, quiero responder a esta pregunta. ¿Qué ocurre en muchos pastores y por qué atraviesan situaciones de crisis? Mira, hace poco leían en una estadística, a ver si la tengo por aquí, acerca de los pastores. De que hay pastores que pasan por crisis muy fuertes. Hay un estudio que se llama, a ver si lo digo bien en inglés, bueno, no, mejor no lo digo, que me regaña Andrew. Bueno, pastores en gran riesgo se llama. ¿Cómo sería en inglés? Pastores en gran riesgo. Gran riesgo. Ahí está. Eso, ¿vale? Pues este estudio dice que 1.500 pastores al mes, escucha, al mes 1.500 pastores dejan el ministerio por conflicto, por sentirse quemados, por alguna caída moral. El 45% de estos pastores expresa que el ministerio ha dañado su familia física, emocional y espiritual. El 25% de los pastores no saben a quién acudir cuando tienen problemas familiares o problemas personales. Quiero darte algunos motivos por los cuales hay pastores que atraviesan estas crisis. El primero de ellos es que muchos pastores no descansan. No desconectan de la vida de la iglesia, de los problemas. Y quizás no es algo puramente físico, de un cansancio físico, sino que es algo que tiene que ver con lo mental. Y fíjate que muchas veces no son sus problemas. Te voy a dar un ejemplo. Un matrimonio de la iglesia está a punto de separarse. Aunque quizá podáis pensar, pero que a lo mejor sí o a lo mejor no, o lo que sea, pero al pastor eso le afecta, a los pastores le afecta. Hay pastores que no duermen por una circunstancia así. Ahora yo te hago una pregunta, cuando un psicólogo va a un matrimonio, un matrimonio va a un psicólogo, y le cuenta que están a punto de divorciarse, ¿tú crees que ese psicólogo duerme esa noche? ¿Sí? A lo mejor hay alguno que no. Pero el psicólogo se duerme esa noche tranquilamente. ¿Sabes por qué? Porque aunque suene un poquito fuerte, de eso vive. Y porque no le importa la vida. No tiene un apego a esas personas. De hecho, se dice mucho a los psicólogos, a los médicos, no tengáis apego a las personas. Un amigo mío que estaba estudiando medicina, es un muchacho que es fuerte con el tema de la sangre y todo esto, no se asustaba y dice que vio, una de las cosas que le impactó es que vio un niño que había sido quemado. Y dice que él no pudo dormir en toda la noche. Y los otros médicos le decían, no te apegues, no te lo lleves a casa. Por eso a veces los médicos son fríos, son muy duros, así, no es que sean malos, pero es como que hacen esa coraza de decir, esto no me puede afectar a mí. Pero hay un pastor. Estuvimos viendo la semana pasada algunas características y si no las has visto o no has escuchado las predicaciones, pues te animo que puedas escucharla en YouTube. Pero un pastor se apega, ama a la gente. Y cuando hay un problema familiar, cuando hay un problema en una persona, claro que al pastor le afecta. Y eso afecta a su salud emocional. Y eso afecta a su vida. Porque él no puede decir, no me importa, no me interesa. No, porque su corazón está ligado con la gente. Porque ama a la gente, como estuvimos viendo. Otra cuestión, decía Pablo en 2 Corintios 12:15, no hace falta que lo apunte, que lo busque, pero si quiere apuntarlo, 2 Corintios 12:15 dice, aunque amando más, sea amado menos. Hermanos, ser pastor, trabajar en el ministerio es trabajar con gente y eso implica complicarte la vida. Eso implica que habrá momentos que tú ames a la gente, que tú ayudes a la gente, pero que quizá humanamente puedas tener un fallo.
Quizá humanamente, como leíamos en esa historia de aquí del libro, no hayas podido estar en cierta cosa. Y entonces la gente dice, este pastor no vale. Este pastor es no sé qué, este pastor. Y Pablo decía, aunque amando más, sea amado menos. No voy a dejar de amaros, aunque me améis menos. Fíjate lo que decía Pablo. Cuando alguien te manifiesta que te ama menos, entonces lo lógico es que tú digas, bueno, pues sí, pues ahora yo te voy a amar menos todavía, ¿no? Pero Pablo dice, aun amando, aunque me améis menos, yo voy a amar más. Y eso afecta a la vida, claro que afecta. Si tú crees que, mira, una de las cosas que más duelen en la vida, creo que en algún momento a lo mejor lo has podido experimentar o lo experimentarás, es la traición. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tu corazón está ligado a un amigo, a un novio, a una novia, a una pareja, está ligado. Y cuando te dicen en la cara, se acabó, esto afecta, esto duele. Y muchos pastores sufren esto también. Esa traición, entendedme, ¿vale? Y digo, repito, no estoy hablando, no me veáis a mí, sino ver como si un pastor compartiera. Muchos pastores también, otra característica, están solos, no tienen con quién compartir sus cargas. Esto es uno de los grandes problemas que existe hoy día y que en conferencias de pastores se habla. Los pastores no tienen con quién hablar. Y el problema es que cuando tú tienes una situación, lo que muchas veces tiende es a callártelo y a escondértelo y a guardártelo. Ahora tengo una pregunta, ¿con quién habla el pastor? ¿Habla con una oveja de la iglesia? A lo mejor luego esa oveja no es madura y lo que el pastor compartió se lo echa en cara. Y no es que el pastor no quiera confiar, sino que las circunstancias muchas veces generan que haya esa separación, por decirlo así. Y al final se encuentra solo. Muchos pastores se enfocan en ayudar tanto a la gente que se olvidan de ellos mismos, incluso de sus propias familias. De esto hablamos un poquito también la semana pasada. Muchos, curiosamente, no se sienten valorados como personas y en su labor por sus congregaciones. No se sienten valorados. Esa frase, ¿no? ¿Y qué hace el pastor? ¿El pastor no trabaja? No sé si alguna vez lo has escuchado. ¿Y qué hace el pastor? Pues si tiene todo el tiempo del mundo. Te hago una pregunta. ¿Qué hace un psicólogo? ¿Trabaja o no trabaja un psicólogo? ¿Sí o no? No trabaja, ¿verdad? ¿Qué hace un maestro? ¿Un maestro trabaja? ¿Qué hace un mediador social? ¿Trabaja o no trabaja? Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué hace un pastor? Pues una de las reflexiones que yo más veo es que un pastor hace, entiéndeme, como psicólogo. Aconseja. Un pastor enseña. Cada semana enseña. Un pastor media en conflicto. Un pastor incluso es administrativo de las cosas de la iglesia. Pero ese pensamiento, no, el pastor no hace nada. Los pastores son vividores. Yo lo he escuchado, no hacia mi persona, sino en general, en la calle también. Y eso, piensas que no, pero eso afecta, eso duele también. Otra cuestión, si entre los hermanos se pide ser correcto, al pastor se le pide ser perfecto. Si alguien te dice tonto, vamos a ponerle el ejemplo, de la iglesia, tú te enfadas y dices, hombre, es que... Pero si el pastor, por lo que sea, te dice tonto, vamos, ya entonces no quemas la iglesia porque... Pero... No, es que el pastor hizo tal cosa. Y pensamos que los pastores tienen que ser perfectos. Pensamos que los pastores no pueden tener un mal día. Pensamos que los pastores no pueden pasar por tristeza. Yo una vez escuché a alguien que dijo, yo no sabía que los pastores también se dolían. Se les pide el doble. Recuerdo el caso de esto lo compartí ayer con alguien, un pastor amigo mío. Estando en la iglesia, tenía un niño pequeño. Y entonces el niño estaba en la escuela bíblica. Y el niño se ve que era muy travieso. Y entonces el profesor llegó
con el niño de la mano y le dijo, mira, tu hijo se ha portado mal y ha hecho esto, esto y esto y esto y esto. Y dice, y no debería ser así porque es el hijo del pastor. Y sabes que lo miró este pastor y le dijo, el ministerio es mío, no es de mi hijo. No pongas carga sobre mi hijo. Mi hijo lo tratas como uno más, porque es un niño más. Y si el día de mañana el Señor lo llama a ser pastor, pues que lo sea. Pero a día de hoy él no es pastor. El pastor soy yo. Se pone esa carga de que todo tiene que ser perfecto. Y esa exigencia por parte de la congregación, pero también afecta al pastor, porque los pastores reconocen que no pueden, por ejemplo, llegar y estar tristes. En esta historia que hemos leído, vemos un pastor que está atendiendo gente, ayudando gente, pero en su corazón había tristeza por la muerte de su amigo. Y esto también afecta al final. Y esto es lo que genera que muchos pastores pasen por esa crisis. Aquí en esta historia que hemos leído, hay una vulnerabilidad. Mirad, hermano, el pastor no es Dios. El pastor o los pastores son también de carne y de hueso y tienen también problemas económicos, tienen también problemas familiares, momentos también de soledad. ¿Sabes qué? Yo estaba reflexionando esto. Hoy día hay muchos que quieren servir al Señor y ¿sabes lo que quieren ser? Quieren ser predicadores de la palabra. Y está bien, es un ministerio también, predicadores de la palabra, pero no quieren ser pastores. ¿Sabes por qué? Porque ser predicador es llegar a un lugar, compartir un mensaje, hablar con la gente, orar por la gente, pero tú luego te vas. Y el que queda ahí es el pastor. El pastor es el que tiene que bregar y trabajar cada día con la grey, con la iglesia. Y tendrá otras dificultades el ser predicador. Pero mucha gente hoy día dice, yo quiero servir al Señor, pero yo quiero ser un predicador. No quiero estar en la iglesia como pastor, porque es más fácil, es más cómodo. Que me inviten a un sitio, que me inviten a otro sitio a predicar. Ser pastor implica una vulnerabilidad. Déjalo si quieres. Fíjate lo que Pablo le expresa a Timoteo. Ven pronto a verme. Ven pronto a verme. Un padre reclamando a su hijo. Ven a verme, Timoteo. Y qué interesante es esto, ¿no? Hay momentos, piénsalo desde el enfoque que le dábamos el domingo pasado. Hay momentos que el padre también necesita a su hijo. ¿Verdad? Hay momentos que un padre necesita que su hijo esté ahí. A lo mejor Timoteo no sabía, mira, ni qué decirle. A lo mejor Timoteo, mientras que iba hacia allá donde Pablo le estaba pidiendo que fuera a Roma, a lo mejor Timoteo dice, pero ¿yo qué le digo ahora de Demas? Pero a lo mejor Pablo lo que necesita no es que le dé el mayor de los consejos, a lo mejor lo que necesita es ese abrazo. A lo mejor lo que necesita es simplemente que le diga, Pablo, estoy contigo. A lo mejor lo que necesita es que Timoteo ore por Pablo. Pablo reclama a Timoteo como su hijo espiritual, le dice, ven pronto a verme. Su presencia ya le es suficiente a Pablo. Pero hermano, yo no quiero que esto lo mires desde la pena. Pues todo pastor, y esto es algo también importante, sabe que aunque pase por los momentos más difíciles, más solitarios y más dolorosos, sabe que quien lo llamó es el Señor. No fue la iglesia, no fue una persona por casualidad, fue el Señor. Y los pastores entienden también esto y entienden que el Señor es quien les sostiene. Y entienden también que el Señor es el que les da la gracia para seguir hacia adelante. Porque no tienen su mirada puesta en lo terrenal, sino que, como dice Hebreos, tienen su mirada puesta en el galardón. O así debería ser. Porque a veces también las circunstancias hacen que miremos otras cosas. Y eso es lo que empieza a hundirnos, como le pasó a Pedro. Hebreos 11:27 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey, siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Moisés pudo hacer todo lo que hizo, porque tenía su mirada puesta en el invisible. Pablo permaneció, Pablo avanzó, Pablo predicó porque tenía puesta su mirada
en el invisible. Hay una frase de un autor español que se llama José Luis Navajo, que él dice: ser llamado por Dios es fuera de toda duda la vocación más alta a la que cualquier ser humano puede aspirar. Pero servirle implica entrar en un combate y conviene no olvidar que en una guerra no hay soldados sin herida. Servir al Señor es la vocación más grande, más alta que el ser humano puede tener. Pero hay que recordar que entra en una guerra y que no hay soldado sin herida. Hermanos, servir a Dios es un privilegio. Y el pastor puede pasar por momentos muy difíciles, pero tiene un gran privilegio. Si en tu corazón está el deseo de servir al Señor, entiende esto, esta es la parte fea. Va a haber momentos difíciles. Servir al Señor no es fácil, pero es un gran privilegio. Es una bendición. No es para todo. Es un privilegio. Y a modo práctico, para ir concluyendo, ¿cómo yo, a lo mejor piensas, cómo puedo yo ayudar a mi pastor o a los pastores de la congregación? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Si tú eres capaz de tener esto presente, puedes hacer mucho bien. No solamente a los pastores, sino también a la congregación. Como te digo, a lo mejor Timoteo no sabía qué decirle sobre Demas, pero estaba ahí. Pablo le decía: ven. Y hay algunos aspectos que quiero destacarte. Primero de ellos, mira, ora por tus pastores. Y es más, te llevo un poquito más allá. Haz una promesa de oración. Dedica 5 minutos a orar por tus pastores. 5 minutos al día. Tienes 24 horas, 5 minutos no es absolutamente nada de tiempo. Siempre que oramos por nosotros. Dedica 5 minutos a orar por tus pastores. Recuerda la lucha espiritual que hay, la presión, el llamado. 5 minutos. Ora por su familia, ora por su ministerio, ora por su protección, ora por su salud física y emocional. Hermano, sin la continua intercesión, la congregación no va a gozar de buena salud. La iglesia necesita intercesores. Gente que se ponga en la brecha y no solo clame por su vida, sino que clame por otro y que clame por aquellos que están en autoridad. 5 minutos de oración. Ora también para que se levante no un pastor, sino un equipo pastoral de ancianos en la congregación que sean fieles al Señor. Ora para que no sea solamente un pastor, sino que haya un equipo pastoral, porque eso ayuda a la vida de la iglesia. Mira, Éxodo 18, 17, si puedes buscarlo, venga, para que busquemos algún texto. Éxodo 18, 17. Es la historia de Moisés una vez más. Y es interesante que le habla a su suegro. Éxodo 18, 17. ¿Lo tenemos? Dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hace. Fíjate, su suegro le dice a Moisés: no está bien lo que hace. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios y enseña a ellos la ordenanza y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a ese lugar. Fíjate el consejo que este suegro le está dando a Moisés. No lo hagas tú todo. Levanta. Y dice que Moisés obedeció eso. Y eso fue lo que aligeró su carga. Hermano, la iglesia
Por eso la Biblia habla siempre de pastores, habla siempre de ancianos, porque lo ideal, lo correcto, lo bíblico es que haya un conjunto de pastores, un conjunto de ancianos que velen por la congregación y que no esté toda la carga y todo el peso sobre una sola persona. Porque esa persona quizás no pueda resistir todo el peso que eso conlleva. Por eso también yo te animo a que ores por los pastores, pero también que ores para que se levanten pastores en medio de la congregación. Otro aspecto, involúcrate en llevar la carga tú para aligerar la carga pastoral. Ora por que hayan pastores, pero también involúcrate en lo que puedas hacer. La labor de iglesia, evangelizar, predicar, enseñar, servir, ministrar en la alabanza. Todo se debe hacer en conjunto. A veces esperamos que el pastor lo haga todo. Y esto le llaman el pastor orquesta, le llaman. ¿Sabéis? No sé si habéis visto alguna vez estos músicos que van tocando 5 instrumentos a la vez. ¿Habéis visto? Uno con el pie, uno con las manos, yo que sé, otro con la boca. Y muchos utilizan este término, el pastor orquesta, porque hay pastores que tienen que hacerlo todo en la congregación. Todo. Y eso también quema, eso también cansa. Y no es bíblico. La carga se tiene que llevar entre todos. Mira, en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, hay una historia muy interesante. Y que cuando los discípulos han predicado el evangelio, hay muchas personas que se han convertido. Ellos están trabajando en dar alimento a las viudas. Y hay un problema ahí, es como si fuera un banco de alimentos, ¿no? Y entonces se genera un problema y van a los apóstoles. Y mira lo que dicen los apóstoles. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, no es correcto, no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Mira, yo creo que bíblicamente hay 3 cosas a las que el pastor se tiene que dedicar. Predicar la palabra, enseñar la palabra, orar y visitar. Y estar por la gente. Y ayudar a la gente, ¿no? Por ejemplo, dice que los enfermos, cuando estén enfermos, llamen a los ancianos. Pero aquí los apóstoles son muy claros. Dicen, nosotros no nos vamos a dedicar a poner las mesas. En otras palabras, nosotros no nos vamos a dedicar a poner la cafetería. Nosotros no vamos a estar, yo qué sé, haciendo quehaceres que otras personas pueden hacer. Dice, y me impacta esta frase, no es justo, no es correcto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes tu mente en una cosa, 100% en esa, lo haces con excelencia, lo haces bien. Cuando tú estás, por ejemplo, una semana preparando un mensaje, no es lo mismo que si lo preparas en 10 minutos. Pero cuando tú tienes tu cabeza en 40 cosas, cuando tú tienes que estar haciendo una, haciendo otra, ¿sabes lo que pasa? Hay un dicho aquí que dice que el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta. Y los pastores, dice la Escritura, los apóstoles decidieron estar dedicados a la oración y a la predicación de la palabra. No es correcto, dice. No es correcto sustituir lo urgente por lo que es realmente importante. ¿Entiendes eso? Hay cosas que van a salir. La cafetería, que si limpieza, que si hay que llevar a alguien, que si... Claro que el pastor puede hacerlo y si desea hacerlo y quiere hacerlo y puede, pues oye, con libertad obviamente. Pero no tiene que dejar lo importante por hacer cosas que son urgentes. Es la responsabilidad de la congregación. El problema aquí está en que quizás nos hemos acostumbrado a ser consumidores de la iglesia.
Consumidores. ¿Sabes lo que significa eso? Venimos, escuchamos, recibimos y me voy. Y si me gusta la alabanza, pues muy bien. Y si me gusta la palabra, pues muy bien. Y si me saludan, pues muy bien. Pero si no me gusta, si no me parece, pues me voy. Consumidores de iglesia. Cuando tenemos que entender que Dios no nos llama a ser solamente consumidores, a escuchar o a recibir, sino también nos llama a dar. Y a lo mejor tú no sabes predicar, ¿verdad? Pero sí sabes a lo mejor limpiar. A lo mejor tú no sabes tocar un instrumento, pero a lo mejor sí sabes predicar en la calle o hablar a la gente o invitar a gente. A lo mejor sí sabes ayudar en un área concreta. Y eso aligera también las cargas. Siguiente cuestión, voy terminando. Con respecto a tus pastores, cuídalos, ama y valora la responsabilidad del llamado que tienen tus pastores. Valora lo que es ser un siervo de Dios. Valora lo que es el ministerio. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú has tenido una experiencia con el Señor, cuando tú te acercas a la Escritura, entonces entiendes lo que es el ministerio. Entiendes lo que es el ministerio. Por eso es nuestra responsabilidad amar, cuidar y valorar. Y valorar. Y otra, no permitas que otros dañen a tus pastores. Muchas veces hay gente que daña a los pastores a través de la crítica, a través de la murmuración. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. La semana pasada estuvimos hablando de que pastores pueden ser como ese ejemplo utilizaba Pablo de padre espiritual. Tú imagínate que estás en el instituto, ¿vale? A algunos les tiene que volver a costar hacer memoria. Estás en el instituto y tú imagínate que el profesor se levanta y dice, bueno, ¿tu padre quién es? Y tú dices, mi padre es, yo qué sé, el albañil del pueblo, el carpintero del pueblo, el mecánico del pueblo. Y el profesor te dice, ¿ah, sí? Pues tu padre da pena. Pues tu padre no trabaja, tu padre es un flojo. Pues tu padre esto, y empieza a criticar a tu padre. ¿Tú qué haces? ¿Te callas? Algunos ya empiezan. ¿Qué hacemos? Si te fijas en el instituto, en estos sitios, cuando la gente más se enciende es cuando insultan al padre o a la madre, ¿verdad? Además a ti te insultan y pero cuando insultan a tu padre o a tu madre ya es como que dices, se acabó, no paso ni una más. ¿Qué ocurre cuando te dicen, no, gente hasta incluso de la propia iglesia, no, es que el pastor, los pastores, esto y esto, o la gente de la calle, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sabéis lo que hacemos muchas veces? Callamos. Bueno, sí, tienes razón, pero no somos tajantes, no decimos, oye, respeta, oye, cuida esto, oye. Y es muy importante esa parte también. No me mires, piensa en ese concepto de pastor. No permitas que otros dañen a tus pastores. Y termino, 2 de Timoteo 1, 3 y 4. Amén. Cántico ahí. 2 de Timoteo 3, 1, 3 al 4. Fíjate lo que dice Pablo de Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, que desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otra versión dice, siempre doy gracias a Dios por ti, Timoteo. De día y de noche elevo oraciones por ti al Dios de mi antepasado. A Él sirvo con la conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas, anhelo tener la alegría de volver a verte. Timoteo era muy importante para Pablo. Era un motivo de gozo, era un motivo de gratitud, era un motivo de alegría. Y esto lo estuvimos hablando la semana pasada también. Pero yo quiero animarte, iglesia, a que seamos un motivo de alegría, un motivo de gozo para los pastores.
no un motivo de tristeza, un motivo de gozo. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar orando. Yo espero que esta serie también haya podido edificar tu vida, haya podido ayudarte a poder ver un poco más. Y te animo, si quieres, a volver a escuchar las predicaciones, la enseñanza. Porque es muy importante en este tiempo entender este tipo de cosas. Y ya digo que quizás no sea algo que se escuche todos los fines de semana, todas las semanas, pero sí que es importante que lo tengamos presente. Cierra tus ojos, vamos a terminar orando. Amado Dios, gracias por cada persona que tú has puesto en el ministerio, Señor. Gracias por cada persona que ha dicho sí a tu llamado, Señor, aquí en España, pero en cualquier otro país, Señor. Aquellas personas, Señor, que han decidido poner la mano en el arado, Señor, y no mirar hacia atrás, sino seguir hacia adelante como viendo al invisible, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser una palabra que edifique a la iglesia, que sane, Señor, a la iglesia, que genere, Señor, más amor por ti, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos, Dios, que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Que tú cuidas, Señor, y que hay un propósito grande. Señor, yo oro para que en este tiempo también haya personas que puedan levantarse, Señor, creyéndote a ti, Señor, y haciendo tu obra en medio de este tiempo, Señor. Personas que no tengan miedo, Señor, al ministerio. Que paguen el precio, Señor, como un día lo pagó Pablo, Señor, como un día lo pagó Pedro, como un día lo pagaron tantos misioneros, tantos hombres y mujeres de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro, Dios, para que en nosotros haya esa carga, Señor, también por los pastores, por las autoridades, Señor, de edificar, de bendecir, de ayudar, Señor, de estar, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra nos muestra lo que hay también en los corazones, Señor, y de lo cual podemos aprender, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.